La primera vez que sospeché que algo no estaba bien en mi matrimonio fue una tarde cualquiera de jueves, cuando llegué antes de lo habitual a casa y encontré a Clara, mi esposa, hablando por teléfono en voz baja en la cocina, con un tono que nunca le había escuchado conmigo, como si se tratara de alguien con quien compartía una complicidad secreta. Me observó con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Cortó la llamada de inmediato y me sonrió de una forma forzada, preguntándome por qué había vuelto tan temprano, a lo que respondí con una excusa improvisada. Pero en realidad, me quedé con una inquietud que empezó a crecer en mi pecho como un nudo difícil de deshacer, y aunque traté de convencerme de que era una simple llamada de trabajo, la mirada esquiva de Clara me persiguió toda la noche, impidiéndome dormir. Y a la mañana siguiente, decidí que debía prestar más atención a los pequeños detalles que hasta entonces había ignorado. Empecé a notar que cada cierto tiempo desaparecía con excusas vagas. Decía que iba a visitar a su madre enferma o que tenía compromisos con amigas que yo no conocía, y siempre llevaba consigo una energía extraña, como si viviera en dos mundos distintos, uno conmigo y otro en algún lugar oculto. Así que poco a poco me convertí en un observador silencioso de su comportamiento, anotando en mi mente cada gesto, cada mensaje que borraba de su teléfono, cada cambio en su rutina. Recuerdo un domingo en que le pregunté si quería que fuéramos juntos al supermercado, y me respondió con un «No hace falta, ya lo hice ayer», aunque yo sabía que el día anterior había pasado toda la tarde en casa viendo televisión conmigo, y esa contradicción fue como una chispa que encendió un fuego de sospechas imposible de apagar. Entonces comencé a revisar sutilmente sus cosas. Al principio solo miradas rápidas en su bolso, en busca de algo que justificara sus ausencias, hasta que un día encontré un recibo de un restaurante en el centro de la ciudad, fechado en una noche en la que ella me había dicho que estaba cuidando a su madre. Y no solo era el recibo, sino también la firma de un camarero que la conocía, porque reconocí el nombre escrito en un pequeño comentario de agradecimiento, y al confrontarla, me dijo que era una salida con una amiga que había preferido no mencionar, para evitar celos. Pero en sus ojos vi un destello de miedo, como si supiera que su coartada era endeble. Y fue ahí cuando empecé a pensar en lo impensable, que la mujer con la que había partido más de 10 años de mi vida, podía estar escondiéndome algo mucho más grave que una simple salida con amigas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de vigilancia silenciosa, observando cómo se arreglaba con más cuidado cuando decía que iba a visitar a su madre, cómo guardaba su teléfono con un celo excesivo, cómo sonreía de una manera distinta cuando le llegaban mensajes y salía de la habitación para responder. Y todo esto me carcomía por dentro, hasta el punto de que mi trabajo empezó a resentirse, porque en la oficina no podía concentrarme en otra cosa que no fuera en descifrar las señales de Clara. Y una tarde tomé la decisión de seguirla, de comprobar con mis propios ojos lo que mi corazón ya temía. Así que inventé que tenía una reunión importante y me aseguré de salir de la oficina antes que ella. Conduje hasta un café desde el cual podía observar la calle donde vivía su madre. Y esperé a que apareciera, pero para mi sorpresa, su coche nunca llegó allí, sino que la vi doblar hacia otra avenida, estacionar frente a un edificio y entrar con paso ligero, como quien está acostumbrado a ese lugar. Me quedé paralizado unos minutos, con las manos sudorosas en el volante, y finalmente decidí seguirla hasta el vestíbulo, donde un portero la saludó con demasiada familiaridad, llamándola por su nombre y preguntándole por los niños, lo que me dejó helado porque yo no tenía hijos con Clara. Y sin embargo, el portero hablaba de los niños como si fueran algo habitual en su vida. Fue entonces cuando una corriente fría recorrió mi espalda y comprendí que la verdad
estaba mucho más allá de lo que podía imaginar. Y aunque quise entrar tras ella, el miedo me detuvo, porque no estaba preparado para enfrentarme a lo que pudiera encontrar detrás de esa puerta. Regresé a casa con la mente hecha un torbellino, repasando cada momento de nuestra vida juntos, cada viaje, cada cena, cada palabra de amor, preguntándome en cuál de esos instantes había comenzado la mentira. Y mientras tanto, Clara regresó tarde esa noche, con la misma excusa de siempre, diciendo que su madre se había sentido mal, y yo la observaba hablar y mover las manos con una naturalidad que me resultaba insoportable, porque ahora sabía que detrás de esa máscara había otra realidad que yo desconocía, y me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, decidí volver al edificio y hablar con el portero. Me hice pasar por un primo lejano que había venido de Visitifo. Necesitaba confirmar si Clara estaba allí, y el hombre, sin sospechar nada, me dijo que la señora Clara suele venir varias veces a la semana con sus hijos pequeños. Se quedan unas horas y luego el señor las lleva de vuelta. Esas palabras retumbaron en mi cabeza como un martillazo, porque confirmaban la existencia de otra familia, y el mundo se me vino abajo. Sentí que el aire me faltaba, que el suelo se abría bajo mis pies, pero aún así necesitaba pruebas más sólidas. Necesitaba ver con mis propios ojos aquello que ya me habían revelado de forma indirecta, y con el corazón desbocado me quedé en el coche, esperando a que ella saliera. Y cuando finalmente la vi aparecer de la mano de dos niños pequeños, mi respiración se cortó, porque aquellos niños tenían un parecido innegable con ella, la misma sonrisa, los mismos ojos, y a su lado caminaba un hombre al que no conocía, alto, de aspecto serio, que los acompañaba como si fueran su verdadera familia. Y ahí estaba mi esposa, riendo y hablando con ellos, como si yo no existiera, como si todos nuestros años juntos fueran un simple disfraz. Y en ese momento comprendí que mi vida había cambiado para siempre, que ya nada sería igual, y que el dolor de esa traición me perseguiría de por vida. Sin embargo, decidí no enfrentarla de inmediato, porque quería entender hasta dónde llegaba la mentira, cuántos secretos más había detrás de esa doble vida. Y así comenzó una etapa oscura en la que me convertí en espía de mi propio matrimonio, siguiendo cada paso de Clara, escuchando cada palabra, buscando en cada gesto una explicación que nunca llegaba. Y cuanto más descubría, más profundo era el abismo en el que me hundía, incapaz de detener la avalancha de dolor que había comenzado la tarde en que la vi hablando en voz baja en nuestra cocina. Seguí con una determinación que no reconocía en mí mismo, una mezcla de rabia y necesidad de comprender que me llevaba a levantarme antes del amanecer y acostarme tarde, revisando fotos en mi cabeza, como si las hubiera tomado una cámara invisible, y al día siguiente, con la respiración contenida y las manos apretadas al volante, volví a estacionarme a una distancia prudente del edificio, donde el portero la conocía por su nombre, y donde los niños corrían por el pasillo con mochilas diminutas, intentando convencerme de que quizá había una explicación que no fuera la más obvia, que quizá cuidaba a los hijos de una amiga, que quizá el señor del que habló el portero era un pariente, pero cada intento de autoengaño se deshacía cuando recordaba la naturalidad con que Clara se inclinaba para ajustarle la bufanda a uno de los niños, el modo en que ese hombre le rozaba el hombro con la mano abierta, gesto breve pero íntimo, y la manera en que ella le sostenía la mirada con una complicidad imposible de fingir. Esa tarde, movido por una desesperación que ya no podía contener, busqué en los registros bancarios compartidos. Repasé estados de cuenta que jamás había revisado con atención, e identifiqué pequeños pagos periódicos a una misma empresa de limpieza localizada en el barrio del edificio,
un patrón que llevaba al menos 8 meses, y comprendí que la doble vida no era un accidente reciente, sino una estructura cuidadosamente mantenida. También hallé recibos de compras duplicadas, 2 ramos de flores en fechas cercanas a nuestro aniversario, 2 tartas en la misma semana, 2 sets de entradas para el mismo espectáculo infantil, que por supuesto, yo nunca supe que existía, y esas duplicidades eran como espejos enfrentados que multiplicaban la mentira hasta el infinito. Intenté confrontarla esa noche, pero cuando Clara cruzó la puerta, lo hizo con la naturalidad templada de quien ha vivido 2 existencias, tanto tiempo que ya no distingue los bordes. Me besó en la mejilla con un cuidado mecánico. Me preguntó por mi día. Abrió el armario de la cocina y sacó especias como si estuviera de verdad ahí, conmigo. Y en un momento en que el vapor del guiso empañó la ventana, yo le dije, sin rodeos, fui a ver a tu madre. Y ella se tensó apenas un segundo, suficiente para que lo notara, antes de sonreír y responder que justo ese día su madre había salido a caminar, que quizá por eso no la había visto. Y yo asentí en silencio, aprendiendo, con un dolor nuevo, que en ese escenario sé. Cada pregunta honesta recibía una mentira pulida. Entonces apagué mi impulso de estallar y adopté otra estrategia. Recopilar pruebas irrefutables, construir una verdad tan sólida que ni siquiera su mirada evasiva pudiera astillarla. Empecé por revisar sus viejos correos en la computadora familiar, donde todavía tenía una sesión guardada por descuido, y allí encontré confirmaciones de reservas, mensajes cruzados con un tal R, cuyo correo corporativo pertenecía a una empresa de logística, correos con asuntos anodinos que escondían líneas que me atravesaron como cuchillos. Nos vemos el miércoles a las 5. No olvides pasar por la escuela. Llevaré a los niños a casa de mi madre. El pequeño tiene fiebre. No puedo quedarme a dormir. Él sospecha. Y él, era yo, convertido en pronombre incómodo en conversaciones que describían una vida completa que se desarrollaba a mis espaldas. La rabia me impulsó a escribirle a R desde una cuenta falsa, un mensaje frío que solo decía, sé quién eres. Pero borré el borrador antes de enviarlo, porque entendí que revelar mi presencia me dejaría en la oscuridad de nuevo, sin más pistas. En lugar de eso, decidí seguir a Clara en un día laborable. Tomé un taxi para no delatar mi coche. La vi salir al mediodía, pasar por una panadería donde compró 2 bolsas llenas de cosas que no comíamos en casa, y luego dirigirse con paso rápido al mismo edificio. Pero esta vez entré poco después que ella, fingiendo hablar por teléfono, y me acerqué lo suficiente para oír las voces amortiguadas tras una puerta, la risa de un niño, la voz de un hombre diciendo, «Clara, ven, se te va a enfriar el café». Y mi nombre, mi propio nombre, apareció como una sombra cuando el niño preguntó, ¿hoy viene él? Y ella, con un tono firme que no conocía, dijo, «No, hoy no, cariño». Y sentí que el suelo volvía a moverse, que ese lugar tenía un guión, en el que yo era un personaje ausente pero previsto, alguien de quien se hablaba con precaución. Me alejé del pasillo con el corazón a golpes. Regresé a la calle, temiendo que los latidos se escucharan fuera de mi pecho, y me quedé mirando las ventanas del tercer piso, imaginando la escena, la mesa con 2 tazas, el cuenco con galletas, la mochila abierta sobre el sofá derramando lápices, los abrazos que no eran míos, y en medio de ese cuadro, la figura de Clara, repetida, reforzada, multiplicada, como si se hubiera partido en 2 sin romperse. Esa noche, con la mente en ebullición, busqué el número de R en directorios profesionales y lo encontré. Fue una punzada de suerte su empresa y su foto de perfil en una red social laboral. Un hombre de mandíbula marcada y ojos cansados,
con un breve texto que hablaba de logística familiar y optimización de rutas. Y pensé en lo irónico de esas palabras, en cómo también había optimizado rutas de su vida para que encajaran dos hogares, dos afectos, dos mundos. Imprimí algunos correos, hice capturas de pantalla, guardé copias en un pendrive que escondí dentro de un libro hueco. Y mientras apilaba pruebas, no pude evitar recordar escenas de nuestro pasado que ahora adquirían otro peso. Aquellas tardes en que Clara insistía en que yo me fuera al gimnasio. Las noches en que me pedía que durmiera en el sofá porque tenía migrañas y no quería que la despertara. Los mensajes desconocidos que sonaban y que ella atribuía a grupos del colegio de su prima. Cada una de esas pequeñas grietas revelaba, con la luz adecuada, un túnel entero. Un viernes, finalmente, la confronté con algo que no podía negar. Le mostré el recibo del restaurante, las reservas duplicadas, los correos con RRO y la frase que se me clavó como un anzuelo. No puedo quedarme a dormir. Él sospecha. Y le pedí que me mirara a los ojos y dijera la verdad. Pero Clara sostuvo la mirada apenas un instante y luego deslizó las pupilas hacia un costado como buscando aire. Dijo que tenía cosas que explicarme, que no era lo que parecía, que R era alguien de su pasado que había vuelto con problemas y necesitaba ayuda con sus hijos, que los niños no eran suyos, que ella solo los cuidaba algunos días, porque la madre había desaparecido, y durante unos segundos casi quise creer esa historia, casi quise aferrarme a esa tabla en medio del naufragio. Pero su voz tembló en el punto equivocado. Su mano apretó el borde de la mesa con una fuerza que delataba más que sus palabras, y me di cuenta de que la mentira seguía allí, maquillada, pero intacta. Respiré hondo. Sentí el sabor metálico de la rabia en la lengua, y le dije que si no me decía la verdad esa misma noche, yo llamaría a R. A la empresa, al portero, a quien fuera necesario, y su máscara se agrietó por primera vez. Vi en sus ojos un miedo denso, pegajoso, como si por fin midiera el alcance de lo que había construido. Y entonces, con una voz muy baja, dijo: «No puedo contártelo todo de golpe». Y se encerró en el baño, dejando atrás mi nombre colgando en el aire como una cuerda. Pasaron 10, 15 minutos. Escuché el agua correr, el golpe sordo de un frasco al caer, y cuando salió, estaba pálida, con los ojos rojos. Se sentó frente a mí y dijo: «Te contaré algo, pero prométeme que no harás nada hasta mañana». Y me habló de un inicio banal, de una coincidencia en un curso de actualización laboral, de un café a la salida, de una conversación que se extendió más de lo previsto, de la soledad que, según dijo, había sentido conmigo por mis ausencias, por mis silencios, por mi obsesión con el trabajo. Y aunque no quise darle ese argumento, porque ninguna carencia justifica un engaño, la escuché enumerar momentos en los que yo había estado sin estar, mientras la palabra doble crecía entre nosotros como un muro. Reconoció que había ido demasiado lejos, que había permitido que los niños la llamaran por un nombre cariñoso, que había mentido sobre la enfermedad de su madre para encubrir salidas, que había aceptado llaves de un lugar que no era el nuestro, pero todavía evitaba decir lo fundamental: si esos niños eran suyos o no, si había habido una gestación, un parto, un secreto escondido antes de conocernos o durante nuestro matrimonio. Y yo, incapaz de soportar esa ambigüedad, le pregunté con una calma que me sorprendió: «¿Son tus hijos?». Y ella guardó un silencio que duró demasiado, un silencio que en sí mismo era una respuesta, hasta que finalmente dijo: «No como tú piensas», frase ambigua que me hizo perder la paciencia. Me levanté. Caminé por la sala como un animal enjaulado y dije que al día siguiente iría a hablar con R. Cara a cara, a su trabajo si era necesario,
y Clara se puso de pie con brusquedad. Me sujetó del antebrazo, y con una urgencia que jamás le había visto, me pidió que no lo hiciera, que había cosas que podía destruir si yo me presentaba así, que los niños no tenían la culpa, que había promesas, acuerdos, papeles, y esa mención a papeles encendió otra alarma. Le pregunté qué papeles, por qué habrían de existir papeles si solo ayudaba, y ella se mordió el labio inferior, miró al suelo y dijo que había firmado autorizaciones médicas, que había llevado al pequeño a consultas porque el padre trabajaba turnos interminables, que había administrado pagos de una cuenta que, por seguridad, estaba a su nombre, y mi incredulidad se volvió absoluta cuando supe que había creado, con ese hombre, una especie de microeconomía afectiva y administrativa que corría paralela a la nuestra, que había un calendario de vacunas en su bolso, recibos de uniformes escolares, fotografías en un teléfono que no era el que yo conocía. Esa noche dormimos, si a eso podía llamársele dormir, en la misma casa y en mundos irreconciliables, yo escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo abriera una grieta más, ella de espaldas, inmóvil. Y cuando amaneció supe que ya no podía posponer el contacto con R, que necesitaba la versión del otro actor en este teatro, así que me presenté en su empresa con un pretexto simple. Pregunté por él en la recepción, y cuando finalmente bajó, me enfrenté a un hombre que me sostuvo la mirada, con una mezcla de culpa y valor, como si llevara tiempo esperando ese momento. Le dije mi nombre, dije el de Clara, y no fue necesario añadir demasiado. Su rostro se contrajo apenas, y después se suavizó. Me condujo a una sala pequeña con paredes de vidrio. Nos sentamos frente a frente. Y antes de que yo formulara la primera pregunta, él dijo, «Sé quién eres. Ella me habló de ti». Y sentí un golpe en el esternón, como si una verdad hubiera finalmente salido a la luz. Entonces, le pedí que no me diera versiones dulces ni eufemismos, que necesitaba hechos. Y R. Asintió, respiró hondo, y empezó a contar una historia que parecía un espejo invertido de la mía. Conoció a Clara antes de que nosotros nos casáramos. Tuvieron una relación breve que se quebró por una mudanza. Años más tarde se reencontraron, ambos con vidas armadas, y en ese reencuentro ocurrió algo que ninguno supo cortar a tiempo. Al principio se veían como viejos conocidos, luego como amigos, luego como cómplices, y cuando la madre de los niños dijo esa expresión sin mirarme, con un temblor apenas, decidió irse a otra ciudad, por motivos que él no quiso detallar. Clara empezó a ocupar espacios que no le correspondían, a llenar huecos, a armar rutinas con los pequeños, a establecer una normalidad paralela. Y yo pregunté lo que ardía en mi lengua, ¿son de Clara? Y R. respondió con un no inmediato, categórico, y por un segundo sentí alivio. Pero la palabra siguiente me devolvió al abismo. No son de Clara, pero ella los ha criado conmigo estos últimos meses, como si lo fueran. Y entonces la dimensión de la traición cambió de forma. Ya no se trataba solo de cuerpos o de encuentros, sino de una arquitectura afectiva, donde mi esposa había decidido ser madre en secreto, sin preguntarme, sin medir el costo, y mi mente se llenó de imágenes que no veía pero intuía. Cumpleaños con velas que yo no soplé, tareas escolares corregidas por una mano que en casa no tenía paciencia, noches de fiebre calmadas por una voz que a mí me mentía. Salí de esa reunión con un peso insoportable, y sin embargo, con una claridad nueva, porque al menos tenía piezas concretas, rutas, fechas, nombres, y con esa claridad regresé a casa dispuesto a escuchar por última vez a Clara, pero también dispuesto a tomar decisiones que hasta ese día me habían parecido imposibles, mientras el cielo de la tarde se encapotaba y la ciudad entera parecía prepararse para una tormenta que,
De algún modo, llevaba meses formándose sobre nuestras cabezas. Cuando regresé a casa después de hablar con Re, sentí que la piel me ardía como si hubiera estado horas bajo el sol. Cada palabra de ese hombre se repetía en mi cabeza, con eco insoportable. Y mientras abría la puerta de nuestro apartamento, tuve la certeza de que Clara percibiría en mi rostro que ya lo sabía casi todo. Ella estaba en la sala, sentada en el sofá con el teléfono en la mano, y al verme entrar, lo guardó con rapidez. Me miró con un intento de sonrisa que se quebró enseguida. Le pedí que apagáramos la televisión, y le dije que había visto a R, que había escuchado su versión, y que ahora quería escuchar la suya, sin disfraces, ni medias verdades. Se quedó en silencio. Apretó las rodillas con las manos y respiró hondo, como quien se prepara para un salto al vacío, y entonces empezó a hablar con una voz entrecortada, diciendo que nunca planeó que las cosas llegaran tan lejos, que todo comenzó como una amistad inocente, que ella misma se sorprendió cuando Retobot le pidió ayuda con los niños, y que en ese momento sintió algo que no esperaba, una mezcla de ternura y sentido de utilidad que se volvió adictivo. Yo la escuchaba con el estómago revuelto, porque cada palabra confirmaba que había elegido invertir tiempo, energía y amor en otra vida que no era la nuestra. Me dijo que se sentía incompleta conmigo, que yo me había vuelto distante, que hablaba más con mis colegas que con ella, que había noches en las que yo parecía un fantasma en la casa, y que cuando R le abrió la puerta a esa cotidianidad con los niños, ella no supo detenerse. Lo justificó diciendo que no lo hacía contra mí, que nunca quiso reemplazarme, que era una especie de refugio. Y esas frases fueron como golpes sordos, porque me pintaban como un extraño en mi propio matrimonio. Le grité que no era un refugio, sino una traición, que había creado un mundo paralelo sin mi consentimiento, y ella lloró. Dijo que entendía mi dolor, pero que también había cosas que yo no veía, que en esa otra vida ella sentía que la necesitaban de una manera que conmigo ya no existía, que cada vez que uno de esos niños la llamaba para enseñarle un dibujo o pedirle un vaso de agua, se sentía viva, imprescindible. Y mientras hablaba, yo recordaba cada vez que en casa la vi indiferente a mis intentos de acercamiento, cada vez que su mirada se perdía en un punto invisible cuando le hablaba de mis proyectos, y sentí que ese vacío, que decía haber llenado allá, lo había cavado ella misma aquí. Le pregunté directamente si estaba enamorada de R. Y se quedó callada, bajó la cabeza, y en ese silencio encontré una respuesta que me desgarró más que cualquier palabra. Intentó justificarlo con frases torpes, diciendo que no era amor como el nuestro, que era diferente, que era más bien un compromiso con los niños, que lo que la unía a él era la rutina compartida. Pero yo sabía que si no hubiera amor, o al menos un sentimiento profundo, no habría arriesgado todo de esa manera. No habría mentido tantas veces con tanta seguridad. Esa noche discutimos durante horas. La rabia me hizo lanzar un vaso contra la pared. El agua se derramó en el suelo como un símbolo absurdo de nuestra vida rota. Y ella me rogó que no hiciera nada precipitado, que pensara en todo lo que habíamos construido, que no destruyera nuestra casa por completo. Pero yo le respondí que no era yo quien la había destruido, que había sido ella con cada mentira, con cada salida disfrazada de visita a su madre, con cada recibo escondido. Y entonces le dije que necesitaba tiempo para decidir qué hacer, que lo mínimo que podía exigirme era tomar distancia para pensar. Me encerré en la habitación, cerré con llave y pasé la noche despierto, mirando el techo, escuchando sus sollozos detrás de la puerta, recordando los años en que me juró fidelidad frente a todos, los viajes, las promesas de futuro, y preguntándome en qué momento exacto dejó de ser verdad todo eso. Al amanecer, decidí que necesitaba pruebas definitivas para no quedarme atrapado en un limbo de dudas, porque aunque las palabras de R
Eran claras y las de Clara también. Había una parte de mí que se resistía a aceptar que la mujer que amaba había levantado una segunda familia completa. Así que durante varios días me dediqué a seguir sus movimientos con más precisión. Instalé en secreto una aplicación de rastreo en su teléfono. Una decisión que me avergonzó, pero que consideré necesaria, y cada ubicación confirmaba mis peores sospechas. Visitaba la escuela de los niños, los acompañaba al médico, compraba cosas para ellos, y cada notificación que llegaba a mi móvil era como una puñalada, porque no era un encuentro ocasional, era una vida entera, con horarios, compromisos y afectos, un calendario en paralelo que yo desconocía por completo. Una noche me armé de valor y fui hasta el edificio cuando sabía que ella estaba allí. Esperé en el coche hasta que vi apagarse las luces del tercer piso y luego las vi encenderse en otra habitación. Me acerqué con el corazón en la garganta y escuché las voces alegres de los niños, llamándola mamá, y su risa respondiendo con naturalidad. Esa palabra me atravesó como una espada, porque no era un juego ni un apodo. Era el reconocimiento pleno de un papel que había asumido en secreto. Volví tambaleándome al coche, con las lágrimas empañando mi visión. Y entendí que no había vuelta atrás, que ese vínculo no se borraría con disculpas ni promesas, que Clara había cruzado un umbral definitivo. Durante días evité hablar con ella. Solo nos mirábamos como dos desconocidos compartiendo paredes, hasta que un domingo en la tarde decidí enfrentarla con esa palabra. Le pregunté por qué la llamaban mamá, y ella, con un gesto derrotado, se dejó caer en el sillón y me dijo que no había querido que lo supiera así, que los niños empezaron a hacerlo de manera natural y que ella no tuvo la fuerza de corregirlos, que al principio pensó que era un juego, pero que luego se dio cuenta de que para ellos era real, que en sus corazones ocupaba ese lugar, y mientras lo decía, yo sentía que cada sílaba me arrancaba un pedazo de piel, porque no era solo una traición con un hombre, era un despojo de mi lugar más íntimo, el de la familia, y en ese momento supe que debía tomar una decisión radical, que ya no podía seguir observando como un espectador, que era el momento de decidir si rompía definitivamente o si me hundía en esa doble vida que nunca sería mía. Me levanté. Le dije que necesitaba unos días fuera, que no podía seguir respirando el mismo aire envenenado, y sin esperar su respuesta. Hice una maleta rápida, salí a la calle y caminé sin rumbo hasta encontrar un hotel barato, donde pasé la noche mirando el techo, escuchando el zumbido del ventilador y preguntándome cómo había llegado hasta allí, cómo una historia de amor se había convertido en una pesadilla de secretos y dobles familias. Y aunque una parte de mí quería aferrarse a algún rescoldo de lo que fuimos, otra sabía con certeza que esa historia apenas estaba comenzando su desenlace. Los días que pasé en aquel hotel fueron una mezcla de silencio y ruido interno insoportable. Me levantaba temprano, bajaba al comedor a beber un café aguado y me quedaba mirando a la gente que entraba y salía como si yo fuera invisible, repasando en mi mente cada escena de mi vida con Clara, buscando señales que me dijeran que todo esto era inevitable, que yo había sido ciego, o que ella había sido maestra en ocultar. Durante esas horas largas, empecé a escribir en un cuaderno lo que sentía, no para publicarlo ni compartirlo, sino para no enloquecer con tantos pensamientos. Anotaba fechas, lugares, frases que ahora tenían otro sentido. Hasta construí una especie de cronología de la traición, y mientras lo hacía, entendí que había un patrón, que los meses en que yo viajaba más por trabajo eran los mismos en que ella pasaba más tiempo con R y con los niños, como si mi ausencia hubiera abierto la puerta para que esa otra vida creciera sin obstáculos. Cada anotación era una puñalada, pero también una prueba de que ya no podía volver atrás. Un martes recibí un mensaje de Clara. Decía simplemente,
Necesito verte. Por favor. Dudé en responder. Mi primer impulso fue ignorarla, pero algo en esa súplica me movió, así que acepté encontrarla en un café lejos de nuestra casa. Cuando llegó la vi diferente, no tanto en su ropa o en su peinado, sino en la manera en que me buscaba con los ojos, como alguien que teme perder lo que todavía queda. Se sentó frente a mí, pidió un té que no tocó y empezó a hablar con una voz casi susurrada. Me dijo que me amaba, que aunque sonara absurdo, lo que había hecho no borraba lo que sentía por mí, que yo era su vida y que lo otro había sido una especie de torbellino del que no supo salir. La miré con incredulidad, preguntándome cómo podía juntar en una misma frase «te amo» y «otra familia». Le dije que esas palabras habían perdido su valor, que el amor no se mide solo en lo que se dice, sino en lo que se hace, y que sus actos habían destruido todo. Me pidió que la escuchara sin interrumpir, que me contaría lo que nunca me había dicho, y entonces confesó que desde hacía más de un año mantenía un acuerdo tácito con R, que él sabía que ella no dejaría nuestra casa, que nunca se divorciaría de mí, pero que aún así le permitía a ella formar parte de la vida de los niños, que habían creado una especie de equilibrio torcido en el que ella vivía entre dos mundos. Uno donde era mi esposa, y otro donde era una figura materna. Yo la escuchaba y sentía que el estómago se me encogía, porque esas palabras confirmaban que no se trataba de un error pasajero, sino de una elección consciente. Le pregunté qué esperaba de mí ahora, si quería que aceptara vivir, sabiendo que existía ese otro mundo. Y ella se quebró en llanto. Dijo que no quería perderme, que estaba dispuesta a cortar con R, si yo se lo pedía, que podía renunciar a ver a los niños aunque le doliera. Y yo me quedé en silencio, porque la sola idea de que tuviera que renunciar a unos niños que no eran nuestros me pareció absurda, como si ya los hubiera reconocido como propios. Terminé el café de un trago amargo y le dije que necesitaba más que promesas. Necesitaba hechos, pruebas de que realmente estaba dispuesta a poner fin a esa doble vida. Ella asintió entre lágrimas y me pidió unos días. Me dijo que hablaría con R y cerraría todo, que me lo demostraría, y aunque quería creer, la desconfianza ya estaba clavada demasiado hondo. Regresé al hotel con la mente en llamas, preguntándome si de verdad podía existir un cierre limpio para algo tan enredado. Pasaron 3 días sin noticias, hasta que una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y era R. Su voz sonaba firme. Me pidió vernos otra vez. Acepté con la duda latiendo fuerte, y nos encontramos en el mismo lugar de antes. Esta vez no hubo rodeos. Me dijo que Clara le había contado que quería terminar todo, que él lo aceptaba, pero que necesitaba que yo supiera algo, que los niños la querían de verdad, que no entendían por qué de repente ella desaparecería, y que la ruptura los lastimaría profundamente. Me lo dijo con una mezcla de reproche y resignación, como si yo tuviera la culpa de arrancarla de allí. Le respondí que no era mi problema, que los lazos que Clara había creado eran una traición hacia mí, y él bajó la mirada. Dijo que lo entendía, pero que debía prepararme para las consecuencias, que no sería fácil porque los niños preguntarían, porque en el barrio ya la conocían como la mamá de los pequeños, porque las mentiras tienen raíces que a veces crecen más hondo que las verdades. Y esas palabras me helaron, porque confirmaban que aunque ella cortara con él, el eco de esa doble vida seguiría sonando en todas partes. Salí de esa reunión más confundido que antes, con la sensación de que estaba atrapado en una red pegajosa de la que no podría salir sin heridas. Cuando volví a casa a recoger ropa, encontré a Clara esperándome con una caja en las manos. Dentro había cartas escritas a mano, dibujos de los niños dedicados a ella con frases como «Gracias, mamá» y «Te quiero»,
Eran la prueba material de ese otro mundo. Me dijo que los traía para mostrarme que estaba dispuesta a dejarlo atrás, que me los daba para que viera que no guardaría nada oculto, pero en lugar de darme paz, me produjeron un dolor indescriptible, porque entendí que aunque ella rompiera con R, aunque nunca más los viera, esos recuerdos existían. Esos papeles eran testigos de un tiempo que yo nunca compartí. Tomé la caja, la cerré con fuerza y le dije que necesitaba pensar si podía convivir con esa sombra para siempre. Ella me rogó que le diera una última oportunidad, que la acompañara a despedirse de ellos, que estuviera presente para que viera que lo dejaba todo, y aunque mi instinto me decía que no, accedí, porque quería ver con mis propios ojos si de verdad era capaz de cerrar la puerta de esa vida. Así que fijamos el encuentro para el sábado siguiente, y esa semana fue la más larga de mi vida, con noches en vela y días de trabajo en los que mi mente estaba ausente, esperando ese momento en que, tal vez, se decidiría el futuro de nuestro matrimonio. El sábado amaneció con un cielo encapotado que parecía presagiar la tensión que llevaba acumulada en el pecho. Clara se arregló con una sobriedad distinta, sin perfumes llamativos ni vestidos elegantes. Llevaba unos vaqueros sencillos y una chaqueta oscura, como si quisiera despojarse de cualquier artificio. Me pidió que condujera yo, que prefería llegar en silencio, y durante todo el trayecto apenas cruzamos palabras. Solo el ruido del motor y mis pensamientos martilleando. Cuando llegamos al edificio, reconocí el portón, las baldosas gastadas de la entrada, el gesto rutinario del portero que al verla la saludó con una familiaridad que me revolvió el estómago. Esta vez yo iba a su lado, y él se limitó a asentir con una leve incomodidad. Subimos las escaleras, y al llegar a la puerta, los niños salieron corriendo al verla, gritando «Mamá», con una alegría inocente que me atravesó como un cuchillo. Ella se inclinó a abrazarlos, y por un instante vi en sus ojos una ternura real, imposible de fingir. Detrás apareció R, con una expresión de sorpresa contenida al verme. Me saludó con un leve gesto y se apartó para dejarnos entrar. La sala estaba llena de juguetes, dibujos pegados en la pared. Una mesa con platos de desayuno todavía tibios, un espacio vivido, auténtico, en el que Clara parecía encajar de manera natural, demasiado natural, y me pregunté cuántas veces había ocupado ese lugar en silencio, mientras yo ignoraba todo. Ella me había dicho que íbamos a despedirnos, que sería un cierre definitivo, pero los niños la rodeaban, como si no existiera un adiós. Le pedían que jugara, que mirara lo que habían hecho en la escuela, y ella sonreía con lágrimas contenidas. R. Me invitó a sentarme, y se produjo un silencio pesado, hasta que Clara tomó aire y con voz temblorosa les dijo a los pequeños que no podría seguir viéndolos, que tenía que regresar a su vida, que aunque los quería mucho, no estaría más allí. Los niños no entendieron. Uno de ellos rompió a llorar. El otro se aferró a su mano preguntándole por qué, y la escena se convirtió en un martirio insoportable. Yo apretaba los puños, sintiendo que estaba presenciando un drama que no me pertenecía, pero que me marcaba para siempre. Clara lloraba también, los abrazaba, y en ese instante supe que aunque físicamente se alejara de ellos, una parte de su corazón quedaría allí, en ese departamento lleno de risas y dibujos. Cuando finalmente logramos salir, los niños se quedaron en la puerta, gritando su nombre, y ella bajó las escaleras con la cara empapada en lágrimas. Yo la seguía sin saber si estaba más enojado por la traición o más destrozado por el dolor genuino que veía en ella. En el coche permanecimos en silencio hasta que rompió a hablar. Me dijo que eso había sido lo más duro que había hecho en su vida, que esperaba que yo entendiera el sacrificio, que ahora estaba dispuesta a empezar de cero conmigo. Yo no respondí.
porque en mi interior la duda era demasiado grande. ¿Cómo se empieza de cero cuando lo que has visto no se borra? Pasaron los días, y Clara se mostró más atenta conmigo. Preparaba cenas, me dejaba notas en la mesa, intentaba recuperar gestos que parecían olvidados. Pero yo no podía dejar de escuchar en mi memoria aquellas voces infantiles, llamándola mamá. Ni podía olvidar la naturalidad con la que se movía en aquel otro hogar. Cada noche en que me miraba a los ojos, buscando redención, yo sentía que había un muro invisible entre nosotros, un muro hecho de secretos, de ausencias, de verdades a medias. Intenté seguir con la rutina, ir al trabajo, reír con mis compañeros, pero bastaba cerrar los ojos para ver esa escena repetida. Ella abrazando a los niños, prometiendo que no volvería, y yo dudando de su fuerza para cumplirlo, hasta que una tarde encontré en su bolso un papel arrugado. Era un dibujo infantil con corazones, y su nombre escrito torpemente, señal de que aún lo llevaba consigo, como un amuleto. Y al verla entrar le pregunté directamente si había vuelto a verlos. Negó con la cabeza, pero su voz tembló, y comprendí que aunque no hubiera regresado físicamente, no había dejado de estar allá en espíritu. Esa contradicción me fue consumiendo, porque por un lado, la veía esforzarse por reconstruirnos, pero por otro, la sentía ausente, dividida, incapaz de entregarse del todo. Hasta que una noche, mientras dormía a mi lado, supe con certeza que debía tomar una decisión, porque vivir con una sombra constante no es vivir, es simplemente esperar a que la herida se abra una y otra vez. Y aunque todavía no sabía cuál sería mi camino, entendí que el final de esa doble vida no dependía solo de ella, sino también de mi capacidad de perdonar o de aceptar que algunas traiciones son demasiado grandes para cicatrizar. Con el paso de las semanas, la tensión se volvió un huésped permanente en la casa. Clara intentaba mantener la calma con sonrisas forzadas, preparando cenas elaboradas y proponiendo paseos como si esos gestos pudieran tapar el vacío que había entre nosotros. Yo fingía interés, pero cada vez que me miraba a los ojos, veía en su reflejo las escenas de aquella despedida. Los niños llamándola mamá, su llanto ahogado en el coche, y esa imagen me hacía imposible creer en un borrón y cuenta nueva. Una noche después de cenar, me pidió que habláramos con serenidad. Apagó la televisión, tomó mis manos y me dijo que quería que fuéramos a terapia de pareja, que necesitábamos ayuda externa para reconstruirnos. Me sorprendió la propuesta porque nunca había creído en esos recursos, pero acepté, quizás como un último intento de encontrar respuestas. Así fue como, semanas más tarde, nos encontramos en el despacho de una psicóloga de voz suave que nos escuchó durante horas. Yo relaté mi descubrimiento, la persecución silenciosa, las pruebas, las confesiones. Y Clara habló de su soledad, de cómo se sintió desplazada por mi trabajo, de cómo los niños despertaron en ella un instinto maternal que conmigo nunca pudo explorar. La terapeuta nos miró con atención y dijo que estábamos ante una herida profunda, que no había soluciones rápidas, que necesitábamos reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo, pero dentro de mí algo se resistía, porque sabía que los cimientos estaban agrietados. Las sesiones continuaron. Algunas veces Clara lloraba, otras se defendía. Yo explotaba con rabia contenida. Y aunque la terapeuta intentaba tender puentes, la distancia emocional crecía, hasta que un día, saliendo de la consulta, Clara me confesó en voz baja que había recibido un mensaje de uno de los niños a través de un familiar, que le decían que la extrañaban, que preguntaban por ella, y que no sabía cómo manejar ese dolor. La miré con incredulidad. Le recordé que había prometido cortar todo contacto, que aquella despedida debía ser definitiva, pero ella me rogó que entendiera, que no era fácil, que se sentía culpable de abandonarlos de golpe,
y ahí comprendí que en el fondo nunca había cerrado la puerta, que su corazón seguía dividido. Esa noche discutimos con una violencia verbal que nunca habíamos alcanzado. Los gritos resonaron en las paredes, y los vecinos tocaron la puerta. Yo le dije que no podía vivir con esa sombra, que su incapacidad de elegir me estaba destruyendo. Y ella lloró. Dijo que me amaba, pero que no sabía cómo arrancarse a esos niños del alma. Al día siguiente me fui de casa sin rumbo. Caminé por la ciudad durante horas. Me senté en un parque y vi a familias jugando, padres lanzando pelotas, madres recogiendo mochilas, y pensé en lo irónico de todo. Yo que siempre había pospuesto la idea de tener hijos con ella porque quería estabilidad económica primero, y ahora descubría que había vivido la experiencia de ser madre en secreto, con otros, sin mí. Al volver al apartamento ya de madrugada, la encontré dormida en el sofá con el teléfono en la mano. La pantalla mostraba un mensaje sin enviar dirigido a R. Solo tenía escrita una palabra: perdón. No supe si era un borrador viejo o algo nuevo, pero esa sola palabra bastó para que la desconfianza se convirtiera en certeza. Comprendí que no importaba cuánto lo intentara, siempre habría una parte de ella inclinada hacia ese otro mundo. Los días siguientes los pasé en una especie de niebla. Iba al trabajo por inercia, regresaba y me encontraba con una mujer que intentaba abrazarme, y yo me encogía, incapaz de entregarme. Hasta que una tarde, mientras guardaba ropa limpia en el armario, descubrí en un bolsillo de su chaqueta un dibujo más, uno nuevo, con fecha reciente. Prueba irrefutable de que había vuelto a verlos en secreto. Sentí que la sangre me hervía. Salí corriendo al salón, le lancé el papel sobre la mesa y le grité que me explicara. Ella palideció. Trató de negarlo, pero al final confesó entre lágrimas que no soportó la distancia, que había pasado por la escuela solo una vez, para verlos de lejos, que no podía olvidarlos, que era como si fueran suyos. Mi rabia fue tan intensa que tuve que salir para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Caminé por la calle con las manos temblorosas y entendí que la decisión que había estado postergando ya no podía esperar, que debía elegir entre seguir en una vida contaminada de secretos o romper definitivamente, aunque eso me dejara con las ruinas de un matrimonio que alguna vez creí indestructible. Esa noche no regresé a casa. Me quedé vagando por la ciudad hasta que terminé en un bar pequeño donde nadie me conocía. Pedí un vaso tras otro, intentando ahogar en alcohol la tormenta que tenía dentro. Pero cada sorbo traía de regreso las imágenes de Clara, abrazando a esos niños, su voz susurrando excusas, el dibujo reciente escondido en su chaqueta. A la madrugada salí tambaleando y me encontré caminando sin rumbo por calles vacías, con la mente en un torbellino. Y fue allí, en medio de esa soledad, donde entendí que ya no había nada que salvar, que el vínculo estaba roto en su raíz. Aún así volví al amanecer. Abrí la puerta y la encontré sentada en el sofá, con ojeras profundas y una mirada de derrota. Me dijo que había pasado la noche entera esperando, que temía que no volviera nunca más. Yo la miré con un cansancio que me pesaba en los huesos, y le dije que necesitábamos hablar seriamente, que no podía seguir fingiendo. Ella intentó acercarse, tocarme la mano, pero yo me aparté. Le expliqué que la confianza es como un cristal, que cuando se quiebra, aunque lo pegues, las grietas quedan para siempre, y que en nuestro caso esas grietas eran tan profundas que ya no podía reconocer lo que habíamos sido. Me suplicó que reconsiderara, que pensara en todo lo vivido, en las promesas, en los proyectos, que la perdonara una última vez, y sus lágrimas rodaron por su rostro como ríos. Pero en mi interior ya no quedaba espacio para el perdón, solo una mezcla de tristeza y liberación amarga. Le dije que iniciaría los trámites de separación, que no podía seguir atado a una mentira que me consumía, y ella se derrumbó.
Cayó de rodillas implorando, pero mis palabras ya estaban dichas. Esa semana me mudé definitivamente al hotel y contacté a un abogado. Mientras tanto, Clara me enviaba mensajes diarios, algunos de amor desesperado, otros de reproche, acusándome de abandonarla. Pero yo no respondía, porque cada respuesta era una cuerda que me volvía a atar, y yo necesitaba cortar todos los nudos. Una tarde, R. Siast me llamó de nuevo, esta vez no para justificar ni explicar, sino para decirme que Clara había vuelto a ver a los niños a escondidas, que él mismo le había pedido que se alejara por respeto a mí, pero que ella insistía, que se aparecía en la escuela, que los buscaba en las salidas, y esa confesión me dolió como una confirmación de que nunca tendría paz a su lado. Colgué con un peso en el pecho y me encerré en mi habitación, mirando las paredes desnudas, comprendiendo que lo que había perdido no era solo a una esposa, sino a la mujer que alguna vez había sido mi compañera. Esa versión de Clara ya no existía. Había sido sustituida por alguien que yo no reconocía, alguien capaz de dividir su vida en dos y hacerme creer que todo seguía igual. En los días siguientes, me dediqué a ordenar mis papeles, a cerrar cuentas compartidas, a guardar en cajas las pocas cosas que me quedaban de ella. Cada objeto tenía un doble filo, una foto de vacaciones, una carta antigua, un recuerdo que ahora se teñía de mentira. Al mismo tiempo empecé a reconstruir mi rutina, a ir al trabajo con una disciplina férrea, a salir a correr por las mañanas para vaciar mi cabeza. Pero cada tanto el recuerdo volvía. Los ojos de los niños, la palabra mamá, pronunciada con inocencia, la voz de Clara diciendo que me amaba mientras tejía otra vida, y yo me preguntaba cuánto tiempo necesitaría para dejar de sentir la punzada de esa traición. Una tarde, al salir de la oficina, me crucé con un padre que llevaba de la mano a su hija y sentí un dolor punzante en el pecho, porque comprendí que más allá de perder a mi esposa, había perdido también la posibilidad de compartir con ella esa experiencia, porque ya la había vivido con otros, en secreto, sin mí. Esa certeza me acompañó hasta la noche, cuando finalmente me senté frente al espejo del hotel y me dije a mí mismo que debía aceptarlo, que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero que también tenía la oportunidad de empezar de nuevo, con heridas, sí, pero también con la libertad de no vivir bajo una sombra de mentiras. Y aunque mis ojos se llenaron de lágrimas, por primera vez en meses sentí un atisbo de alivio, como si al nombrar el final pudiera empezar a imaginar un principio distinto. Los trámites legales comenzaron con una frialdad que me sorprendió. Papeles firmados, firmas ante notario, fechas establecidas, como si un matrimonio de más de 10 años pudiera reducirse a formularios y sellos. Me presenté con mi abogado en la primera cita y allí estaba Clara, más delgada, con la mirada perdida. Trataba de sostenerse erguida, pero cada tanto bajaba la cabeza. Evitaba mi mirada. Cuando el funcionario nos explicó los pasos, sentí que mi corazón latía con una fuerza dolorosa, porque aunque sabía que era lo correcto, la imagen de ella allí sentada como una desconocida me estremeció. Al salir me pidió unos minutos a solas. Acepté por cortesía y fuimos a una plaza cercana. Se sentó en un banco y empezó a hablar con una voz quebrada. Me dijo que todavía me amaba, que no dejaba de soñar conmigo, que las noches sin mí eran insoportables, que había cometido errores terribles, pero que aún creía que podíamos reconstruirnos. Yo la escuchaba en silencio, con una mezcla de compasión y rabia, porque sus palabras ya no tenían peso, eran ecos de un pasado que no volvería. Le respondí que no dudaba de que sufriera, pero que el daño estaba hecho, que no se trataba de si me amaba o no, sino de la vida que había elegido a mis espaldas, y que yo no podía compartir techo con alguien que había sido madre en secreto de hijos ajenos,
mientras a mí me decía que no era el momento de tener los nuestros. Ella lloró desconsolada, y por un instante sentí el impulso de abrazarla, de consolarla, pero contuve ese gesto porque sabía que sería una trampa emocional que me devolvería al círculo de dolor. La dejé allí y me marché con el corazón pesado, pero firme en mi decisión. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. Algunas mañanas me despertaba con nostalgia, recordando su risa en tiempos felices, otras con rabia, recordando sus mentiras, y en otras con una especie de calma resignada, como quien ha aceptado que el pasado es inmutable. Mientras tanto, me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, un lugar sencillo pero mío, sin fantasmas. Empecé a llenarlo con muebles básicos, una cama, una mesa, una lámpara, y descubrí que en esa austeridad había un extraño alivio. No necesitaba adornos para sentir que estaba recuperando el control. En las noches, me sentaba junto a la ventana a mirar las luces de la ciudad y reflexionaba sobre lo que había vivido. Comprendí que la traición de Clara no era solo una infidelidad, sino una fractura de identidad, porque había vivido como dos personas distintas y yo había estado casado solo con una mitad. Los recuerdos de los niños seguían doliendo, pero poco a poco aprendí a distanciarlos, a repetir en mi mente que no eran míos, que yo no tenía culpa de ese vacío. Un sábado, recibí un mensaje inesperado de R. Decía que Clara estaba mal, que había intentado volver a acercarse a los niños y que él había tenido que frenarla, que estaba desesperada. Yo no respondí. No quería volver a enredarme en esa historia. Pero la noticia me dejó inquieto. Durante horas pensé en ella, en su capacidad de arruinarlo todo por no aceptar límites, y al final comprendí que debía soltar, incluso la necesidad de entenderla, que su camino ya no era el mío. Pasaron las semanas y me encontré respirando con más libertad. Aunque las cicatrices seguían allí, me enfoqué en mi trabajo, retomé amistades que había descuidado. Empecé a correr cada mañana como un ritual de purificación, y aunque todavía me despertaba algunas noches con la sensación de vacío, sabía que cada día me alejaba un poco más de aquella doble vida que casi me destruye. Hasta que una tarde, mirando el atardecer desde mi balcón, sentí que por primera vez en mucho tiempo, la sombra de Clara no se proyectaba sobre mí, y que aunque el dolor no desaparecería del todo, había aprendido a caminar con él, sin dejar que me hundiera. Con el tiempo aprendí a organizar mis días como quien reconstruye una casa después de un incendio, con cuidado, ladrillo por ladrillo. Cada rutina nueva era un intento de ocupar el vacío que había dejado Clara. Me levantaba temprano, corría por las calles aún húmedas de rocío. Regresaba sudado, pero con la mente más clara. Preparaba un café fuerte y me sentaba frente al ordenador para trabajar. Y en esas horas sentía que poco a poco volvía a pertenecerme a mí mismo. Sin embargo, había momentos en que la sombra regresaba. Bastaba escuchar una risa infantil en el parque cercano o ver a una pareja de la mano en la calle para que el recuerdo de ella y de los niños se colara como una daga. En esos instantes me invadía la rabia y la tristeza al mismo tiempo. Me preguntaba cómo alguien podía dividir su vida con tanta naturalidad. Cómo había tenido la fuerza de sostener una mentira tan grande y mirarme a los ojos cada día sin derrumbarse. Una noche, mientras organizaba cajas con objetos del pasado, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros viajes. Allí estaba Clara, sonriendo en playas lejanas, abrazada a mí con un brillo que parecía genuino. Y me pregunté en qué momento exacto comenzó a apagarse esa luz, si desde entonces ya ocultaba una parte de sí misma, o si la traición nació después. Cerré el álbum con un dolor sordo y lo guardé en el fondo de un armario, consciente de que esas imágenes ya no eran recuerdos,
sino pruebas de una vida que había dejado de existir. Un domingo decidí visitar a mi madre. Hacía tiempo que no hablábamos con calma. Al verme me abrazó largo, como si supiera que estaba sosteniéndome con esfuerzo. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo: los engaños, los niños, la doble vida. Y cuando terminé me dijo con una firmeza suave que debía sentirme afortunado de haber descubierto la verdad antes de envejecer en una mentira, que aunque doliera, era mejor empezar de nuevo que seguir construyendo sobre un suelo podrido. Esas palabras me dieron una perspectiva distinta, porque hasta entonces había sentido que era la víctima de una tragedia sin sentido. Pero entendí que también era una oportunidad de liberación. Pasaron más semanas y el divorcio se hizo oficial, un documento frío que certificaba el final de lo que alguna vez creí eterno. Cuando lo tuve en mis manos, sentí un vacío inmenso, pero también un extraño alivio. Como si un peso me hubiera sido retirado de los hombros. Esa noche caminé por la ciudad sin rumbo, respirando el aire frío. Né una libertad nueva. Ya no tenía que vigilar. Ya no tenía que dudar. Ya no tenía que enfrentar mentiras diarias. Estaba solo. Sí, pero era una soledad limpia, sin dobleces. En los días siguientes, comencé a pensar en el futuro, en la posibilidad de volver a enamorarme, en construir algo nuevo desde cero, aunque todavía dolía. Supe que el dolor era una señal de que había amado con intensidad, y que eso, a pesar de todo, era algo que no quería perder de mí mismo. Porque si había sido capaz de amar así una vez, quizá algún día podría hacerlo de nuevo, pero esta vez con alguien que eligiera la verdad antes que las sombras. Meses después de que todo quedara atrás, me descubrí caminando con un paso distinto, más ligero, aunque todavía marcado por cicatrices invisibles. Había noches en que los recuerdos regresaban como fantasmas, los niños llamándola mamá, las lágrimas de Clara suplicando perdón, pero ya no me hundían como antes. Eran ecos lejanos de una historia que había dejado de gobernar mi presente. En mi nuevo apartamento, aprendí a disfrutar de la sencillez, el aroma del café recién hecho en la mañana, el silencio sin discusiones, la libertad de decidir sin consultar a nadie. Poco a poco llené las paredes con cuadros y libros propios. Sin la sombra de sus elecciones, en el trabajo empecé a destacarme más, como si al dejar de cargar con el peso del engaño hubiera recuperado energía perdida. Mis compañeros me notaban distinto, más concentrado. Algunos incluso decían que parecía renovado. Y aunque todavía había días grises, la mayoría los enfrentaba con entereza. Una tarde recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una carta de Clara escrita a mano, en la que decía que aceptaba mi decisión, que comprendía que no había vuelta atrás. Me agradecía los años compartidos y me pedía que algún día pudiera recordarla no solo por la traición, sino también por los momentos felices que tuvimos. Guardé la carta en un cajón, sin saber si algún día la volvería a leer. Pero al hacerlo, sentí que un ciclo se cerraba definitivamente. Nunca más supe de ella ni de R. Y aunque a veces me preguntaba qué habría sido de esos niños, me repetía que no eran mi responsabilidad, que cada uno debía cargar con las consecuencias de sus actos. La vida siguió su curso, y yo también. Empecé a viajar de nuevo, a reencontrarme con amigos, incluso a abrirme a nuevas conversaciones, con desconocidas, sin el miedo inmediato a volver a sufrir. Entendí que el dolor no desaparece, pero se transforma. Se vuelve una lección tatuada en el alma, y que la verdadera libertad llega cuando uno aprende a caminar con la herida, sin dejar que sangre eternamente. Un anochecer, mirando la ciudad desde un puente, respiré hondo y me di cuenta de que ya no pensaba en Clara con rabia, sino con una mezcla de lástima y distancia, como si fuera un personaje de un libro que terminé hace tiempo, y en ese instante supe que había recuperado lo más valioso, mi propia vida, intacta en su dignidad.
lista para escribir capítulos nuevos sin fantasmas ni dobleces.